¿Qué cuentan? ¿Ya listos para la clase del día de hoy? Buenas tardes, profe. Vamos a empezarle. Bueno, este, vamos a comenzar. Si alguien de ustedes tiene alguna duda acerca de de las cuestiones de los trabajos, del mapa metabólico, del ensayo, este, o incluso del podcast, estamos para ahorita resolverlas. Podemos dar unos minutos para eso. No sé si alguien tenga alguna duda de algo de la entrega. Yo, profe, tengo una duda. Adelante, Alan. En el mapa metabólico necesitamos poner introducción y conclusión o simplemente el diagrama del mapa y la descripción. Ujú. Sí, nada más esas dos cosas, el diagrama del mapa y la descripción. Con eso basta. Y la descripción, que traten de que sea una descripción más de sus palabras, o sea, sí técnica, pero que se note pues que es una parte más sintética de lo que ustedes entendieron y que tampoco no sea tan extensa. Por ahí le comentaba a alguna de sus compañeras que no sea de más de una cuartilla, para que evitar también que ustedes estén escribiendo tanto y que sea muy conciso. Sí, gracias, profe. El ensayo, creo que sí lo había puesto. Déjenme revisarlo. Creo que por ahí les había puesto. Si no lo puse, déjenme lo checo. No puse la extensión, ¿verdad? Del ensayo. Pues vamos a dejarlo libre. Vamos a dejarlo libre por la cuestión de que se puede dejar, pero bueno, no creo que en este caso un ensayo no podría ser, pues yo me imagino mayor a 3 cuartillas, ¿no? Entonces, para que sea más directo y que se mantenga el interés, con eso yo creo que sería como que una extensión idónea que no fuera mayor a 3 cuartillas, Lilian. Y sí, la descripción con no más de un, sí, por nada, no, con no más de una cuartilla es suficiente, Itzel, del mapa, porque sí, ya después, lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos muchas actividades que revisar y, y también esta parte de la síntesis a ustedes les ayuda mucho en el sentido de que si ustedes aprenden a bajar la información de forma breve, es mucho mejor para ustedes porque me he dado cuenta ya a lo largo de todos estos años que es mucho más fácil, si no es una cuartilla no hay problema, no, que es mucho más difícil sintetizar algo que hacerlo en extenso. ¿A qué me refiero? Que cuando uno les pide un resumen de 10 cuartillas, fácilmente lo hacen, pero cuando uno les pide quizás algo de una cuartilla, se les complica mucho y justamente tiene que ver con la forma en que nos comunicamos. Este, Tiene que ver con mucho a mí me ha pasado mucho que, pues todo lo que me toca a mí escribir de la parte de investigación es en inglés y el inglés es un idioma muy práctico, que uno puede ser muy directo. Sin embargo, uno comete el error cuando empieza a aprender a escribir en inglés que quieres trasladar lo que tú piensas en español al inglés. Y obviamente el español es un idioma mucho más rebuscado, con muchas más, como podríamos decirle, adornos. Y esto hace que nosotros a la hora de querer trasladar eso al idioma, trasladarlo al inglés, pues nos cueste bastante trabajo trasladar las ideas. ¿Y qué es lo que pasa al final? Que los artículos científicos no nos los rechazan quizás por el contenido, sino nos los rechazan porque no sabemos ser sintéticos, no sabemos trasladar las ideas. Entonces, ah, exactamente. Entonces, tenemos que empezar, bueno, eso es una cuestión que me pasa, empezar a pensar de forma mucho más concreta, ¿no? Entonces, que eso a veces uno lo ve tan sencillo de que qué puede pasar si mando 10 hojas de un trabajo. Pues en primera,
yo se los digo de experiencia personal, para mí leer 10 páginas de quizás en algunos grupos que tengo 50 alumnos, pues se me hace una labor imposible. Ni yo les reviso con calma y ni siquiera ustedes van a llevarse una retroalimentación efectiva y quizás pues esas 10 páginas no van a dar el contenido que deberían dar. Quizás un contenido mucho más sintético de una cuartilla ya se vuelve factible que yo pueda revisarlo, que yo pueda leerlo, que pueda darles una retroalimentación de mucha más calidad y que ustedes puedan trasladar esa información de una forma mucho más clara. Entonces, eso lo hago por esas dos intenciones. Primero, darles una retroalimentación de mucho más calidad para tomarme el tiempo y no agobiarme revisando trabajos y que ustedes también aprendan a trasladar de forma sintética sus ideas, que en la vida profesional eso es muy importante. ¿Sí? El ingreso es... No, no entendí tu comentario, Marcos, de práctica real. No lo entendí. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna cuestión? Estamos en tiempo de checarlo. Ah, ok. Sí, es que no había entendido. Eh, ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, por ahí les voy a comentar. Voy a estar subiendo videos para que también los chequen. Son videos que es obligatorio que los vean en el sentido de que ustedes se lleven una mejor imagen de lo que vamos a estar explicando, se lleven incluso otra opinión de las rutas metabólicas. Entonces sí les voy a pedir que todos esos videos los vean para que los consideren dentro de sus actividades, se lleven una idea más clara de lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedamos viendo la última clase? ¿Habíamos visto qué parte? ¿Quién se acuerda? Aquel lejano viernes. Adelante, Itzel. La glucólisis, la ruta. Ah, ok. Le estaba explicando. Le explicó de forma rápida y dijo que lo íbamos a ver de forma detallada. Ok. ¿Qué recuerdan de la glucólisis? ¿Quién me puede decir qué se le quedó de aquella parte que vimos de forma rápida de la glucólisis? Ya en esta unidad 3, ya prácticamente a la mitad del semestre. ¿Qué se quedan con esta parte de la glucólisis de manera general? Que tenemos dos fases de la glucólisis, una fase que no implica reacciones de óxido-reducción, que es hasta el rompimiento de la fructosa 1,6-bifosfato a la formación de gliceraldehído 3-fosfato y de hidroxiacetona fosfato, y que posteriormente de gliceraldehído 3-fosfato a la formación de piruvato tenemos una fase oxidativa. En la primera fase tenemos inversión de energía de ATP y en la segunda fase tenemos producción de energía en forma de ATP. Entonces, tenemos, ¿cuántas reacciones son en total las de la glucólisis? Son 10 reacciones las que tenemos en total y es el paso inicial en el metabolismo de los carbohidratos y en general en el metabolismo. La glucólisis es la entrada de muchos carbohidratos, pero también es la entrada de algunos aminoácidos y de algunas grasas. Por ahí no muchas veces se considera esta parte de que esta ruta metabólica de la glucólisis también es la entrada de algunos aminoácidos y simplemente lo dejamos de forma muy, muy general como si fuera la entrada de algunas de los carbohidratos y no es así. También vamos a ver algunas entradas de algunos aminoácidos y justamente, déjenme ver si tenía por aquí, no recuerdo dónde puse, ya recuerdo dónde puse un diagrama que viene justamente de eso, que lo saqué del libro de bioenergética. Y que aquí se ve un poquito más grande. Bueno, no, aquí no se alcanza a notar, pensé que sí. Ajá, sí se alcanza a notar. Bueno, entonces, déjenme compartir mi pantalla y retomamos lo que estábamos viendo.
Entonces, también es importante que nosotros veamos que la glucólisis es la entrada de otras moléculas, o se metabolizan, se catabolizan más bien, otro tipo de moléculas. En este caso, esto es un diagrama. Este diagrama yo lo utilizo como ¿cómo le llamaremos a esto? Es propiamente mi acordeón. Yo ahorita estoy escribiendo la parte de mi artículo de cómo existe la formación o cómo el metabolismo de los aminoácidos pueden ser biomarcadores para la detección y el pronóstico de cáncer. Y ahorita esto lo estoy utilizando como un acordeón para saber cómo. Entonces, ¿qué otras moléculas pueden entrar a la glucólisis tal cual? Pues podemos entrar, de entrada tenemos la formación de que algunos pueden entrar a la formación de fosfonol, de fosfonol piruvato, algunos aminoácidos de las proteínas, específicamente por reacciones anapleróticas, trionina y lisina. También tenemos fosfogliceraldehído, de algunos monosacáridos, ácidos grasos, por aquí por el glicerol debería de entrar. Aquí hacen falta algunas cuestiones, pero aquí en la glucólisis entran todavía algunas moléculas, no necesariamente solamente ácidos grasos, digo carbohidratos. Y pues bueno, esto es lo que habíamos visto de manera general. Algo que se me había pasado decirles es que la glucólisis se lleva tal cual en el citoplasma. El citoplasma es el lugar donde se lleva a cabo la glucólisis principalmente. Y una pregunta importante que siempre yo le hago a mis alumnos es, ¿ustedes creen que todos los organismos tengan glucólisis? ¿Todos los organismos sobre la Tierra tendrán glucólisis? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? No. Dice Lilian que sí, Itzel que no. De hecho, por ahí existe, esa es una de las preguntas más, como quien dice, más recurrentes que se hacen en la bioquímica. Si todos los organismos tenemos un ancestro común, este ancestro común debió de haber producido energía de la misma forma hace mucho tiempo y nosotros tuvimos que haber evolucionado ese ancestro común donde la glucólisis es un mecanismo de función en todos los organismos. Pues resulta que no es así. Existen organismos que no van a tener glucólisis, especialmente las arqueas. Las arqueas son organismos que, bueno, les voy a dar una breve. ¿Llevan ustedes ahorita microbiología? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Phylogenetic Tree. No sé si hayan visto este árbol filogenético. Bueno, déjenme se los comparto. No llevan microbiología, ok. Ya nada más para empezar a ver lo demás, quiero mostrarles esta parte. ¿Sí han visto entonces este árbol filogenético? Sí lo conocen. Este árbol filogenético se hizo por ahí en 1989. Este se hizo por un investigador. Es un investigador que estuvo trabajando en la Universidad de Urbana-Champaign en Illinois, allá en el estado de Illinois, en Estados Unidos. De hecho, él fue el primero que se le ocurrió analizar por medio de la secuencia del gen 16S a todos los organismos que existen sobre la Tierra, y es por eso que se llama a este árbol se le llama un árbol filogenético, porque es la unión de todas las cuestiones por medio de cuestiones genéticas, ¿no? De hecho, a mí me tocó estar en el laboratorio donde el doctor trabajaba, se me fue ahorita el nombre, que es Carl Gus.
Cargus, allí en Illinois, es un laboratorio padrísimo, que ahorita ya es un laboratorio que se dedica a evolución ecológica. Es un laboratorio, pues, de hecho la universidad es una universidad muy bonita, es una universidad que se encuentra, son 2 pueblitos, Urbana y Champaign, que se encuentran prácticamente, viven de la universidad. Esa universidad es una de las universidades más importantes en cuestiones agrícolas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. De hecho, pues pues, como las universidades en Estados Unidos son de paga, pues en esa universidad estudia mucha gente con mucho dinero. Uno va ahí en el campus y ve puros chinos, ve personas, conoces personas de Dubái, pues que tienen dinero para estudiar ahí, ¿no? Entonces, en este centro de investigación donde él se le ocurrió esto, se volvió muy importante y se dedican a hacer muchas cosas. ¿Qué encontró él? Él encontró que específicamente existe una divergencia entre las bacterias, las arqueas y las eucarias. Antes, nosotros pensábamos que las arqueas eran filogenéticamente lo más alejado a todos nosotros. Ahora nosotros sabemos que filogenéticamente las bacterias son lo menos parecido a nosotros, a los eucariotes. De hecho, gracias a este árbol filogenético, nosotros dejamos de utilizar la palabra procariote. La palabra procariote microbiológicamente ya no es bien empleada. Las palabras bien empleadas son bacteria, arquea y eucaria. Y nosotros nos parecemos filogenéticamente mucho a las arqueas, que las arqueas tienen metabolismos súper extraños, ¿no? Súper extraños o no tan comunes, que viven en cuestiones muy raras. Entonces, dentro de las arqueas existen muchos organismos que no tienen glucólisis, y dentro de las bacterias también existen organismos que no tienen glucólisis. Entonces, se piensa que la glucólisis en algunas bacterias puede ser un mecanismo, y de hecho lo ven, se aborda en esta parte de la glucólisis, que puede ser una evolución aleatoria convergente. ¿Qué quiere decir? Que aleatoriamente algunas bacterias pudieron tener una glucólisis parecida a la que nosotros tenemos glucólisis, pero que pudieron haber evolucionado de manera paralela. Y de hecho hay algunas enzimas que no se parecen tanto de la misma glucólisis en bacterias y en eucarias. Entonces es por eso que por ahí se dice. Entonces esto es importante que lo sepan, y que la glucólisis se lleva principalmente en el citoplasma. Esto también es importante porque esta parte del metabolismo que tienen de glucólisis los eucariotes tiene ciertas particularidades, y prácticamente todo lo que nosotros vemos o lo que les voy a explicar es una bioquímica que se ha ensayado mucho en organismos muy sencillos, que son como las levaduras, como puede ser Escherichia coli. Entonces, el conocimiento de algunos procesos en mamíferos como los seres humanos, pues todavía nos queda de ver algunas cosas, ¿ok? Algo más que les iba a decir, de hecho, evolutivamente, la glucólisis es estequiométricamente la forma perfecta de producir energía. Yo ingreso una molécula de glucosa, y esa molécula de glucosa me produce por fermentación 2 moléculas de lactato, 2 moléculas de etanol y 2 moléculas de CO2. Existe una estequiometría perfecta entre la producción de los carbonos que entran y los carbonos que salen. Está tan bien estrictamente, evolutivamente tan bien orquestada la glucólisis, que dentro de la glucólisis existen enzimas que están, por ejemplo, la triosa fosfato isomerasa, que no, es la triosa fosfato, sí, fosfato isomerasa, que tienen la perfección catalítica, es decir, que funcionan con los parámetros físicamente máximos de afinidad y de velocidad máxima. Entonces se habla de que la glucólisis es un mecanismo tan antiguo en la vida, en el origen de la vida, que mecanísticamente está muy evolucionada, y que de hecho es una programación en nuestras células tan antigua que se sigue manteniendo. La glucólisis se empezó a relegar a una función más catabólica cuando se empiezan a tener los organismos pluricelulares. Por ahí hay una teoría bastante interesante que dice
que por ahí de repente existe una célula o algunas células en organismos pluricelulares que deciden tener una programación antigua del metabolismo y volverse unicelulares, que este tipo de programación, cuando empiezan a utilizar la glucólisis con un carácter más anabólico, es cuando empiezan a volverse estas células egoístas, a comportarse más como un organismo unicelular, y que eso es lo que da paso al cáncer, ¿no? Pero bueno, son algunas teorías que existen bastante interesantes. No voy a estar viendo el chat, chicos, entonces por ahí cualquier duda que vayan teniendo, me la van, si pueden abrir su micrófono, porque a veces me voy a meter aquí tanto que no voy a alcanzar a ver. Entonces ahora sí vamos a ver paso a paso la glucólisis. La primera reacción de la glucólisis es la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato. Esta reacción es llevado a cabo por la hexocinasa y tiene como cofactor la hexocinasa al magnesio. El magnesio, bueno, no sé si recuerdan qué es lo que hace un cofactor con una enzima. ¿Qué es lo que hará un cofactor en una enzima? ¿Alguien que recuerda? ¿Qué es lo que hará el cofactor? Voy a ver por ahí si alguien escribe. ¿No recuerdan? Los cofactores, al igual que las coenzimas, van a ayudar a que la función enzimática se lleve a cabo. Si yo no tengo ese cofactor o esa coenzima, que son los que nosotros leemos en los cereales, que son las vitaminas y minerales, nuestro metabolismo no se lleva a cabo de forma correcta, y entonces vamos a tener algunos problemas. En este caso, en la primera reacción, nosotros vamos a ver que cuando existen algunos nucleótidos fosfatados, que son nucleósidos, vamos a tener siempre en esas enzimas la participación de un ion divalente, que va a ser un catión, va a tener cargas positivas, que puede ser el magnesio, que puede ser el manganeso también, y esto tiene una función específica cuando participan las enzimas. Lo primero que va a ocurrir es la fosforilación, en este caso del carbono 6, el carbono 6 de la glucosa, sabiendo que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, el 6 se va a fosforilar y por medio de la hexocinasa. ¿Cómo ocurre esto? El magnesio lo que está haciendo en realidad, el magnesio enmascara estas cargas negativas que tenemos en el ATP. Al enmascarar estas cargas negativas, lo que está haciendo es como, a mí se me hace muy parecido cuando siempre que explico este mecanismo, que es como si tú tienes la batería de tu carro y la batería de tu carro tú la tienes con los cables expuestos, con los cables que llevan la corriente expuestos, o los cables los tienes con la cubierta que tiene plástico. Cuando tú tienes los cables expuestos, estos cables expuestos, obviamente, si se junta va a haber un cortocircuito o me va a generar dentro de la batería. Pero si yo los tengo envueltos en este plástico, se aíslan y me va a impedir que interaccionen. Pues hagan de cuenta que el magnesio da una función similar. El magnesio se une a estas cargas negativas que tenemos en los grupos fosfato para evitar, por decirlo de alguna forma, neutralizar sus cargas de forma, en un estado de transición. Enmascara estas cargas negativas. Al enmascarar estas cargas negativas, se permite un ataque nucleofílico a este grupo fosfato por medio del oxígeno que tenemos en este carbono 6. Si yo no tuviese el magnesio, no se permite la polaridad de estos oxígenos. Lo que haría sería esta nube electrónica que causan estos oxígenos estaría repeliendo a este oxígeno y no pudiese ocurrir este ataque que ocurre con este grupo fosfato, con el fósforo. Lo que hace es que ocurre este ataque, se une el grupo fosfato por medio de un enlace fosfodiéster. Este enlace se regresa al oxígeno y me va a quedar el adenosín difosfato con 2 oxígenos. Una vez que ocurre esto, se libera el magnesio, y al liberarse el magnesio, pues ya me va a quedar finalmente la glucosa en el grupo 6-fosfato. ¿Qué creen que pase? En este caso, bueno, vamos a verlo más adelante, pero váyanse imaginando, ¿qué creen que pase si ustedes tienen una deficiencia de magnesio? ¿Qué creen que les vaya a pasar?
Ahora, una vez que tenemos el primer paso es importantísimo porque resulta que la glucosa puede, al igual que es transportada hacia dentro de la célula, el mismo transportador la puede trasladar hacia afuera de la célula. Pero una vez que está fosforilada, que ya tiene este grupo fosfato, la glucosa ya no puede ser transportada hacia afuera de la célula. Es una forma de señalar la glucosa químicamente y de impedir que salga de la célula y que continúe su metabolismo. Esto es bien importante que este tipo de reacción, que nosotros la pensaríamos como preparatoria, tiene otras funciones importantes dentro de lo que es la célula. Aquí hay algo también bien interesante. De hecho, en esta primera reacción existe una estereoespecificidad de la enzima muy alta. Cuando me refiero a estereoespecificidad, quiere decir que la enzima, el sitio activo de la enzima, reconoce solamente a la glucosa o moléculas muy parecidas a la glucosa, y tengo esta glucosa 6-fosfato, y la enzima que sigue, que es la fosfoglucosa, ahí se me fue el nombre, fosfoglucosa isomerasa, ya no es capaz de reconocer otra molécula que ahorita les voy a hablar. Entonces, esta estereoespecificidad de la enzima implica que cambios por ejemplo, si yo pongo, en vez de D-glucosa, pongo L-glucosa, o si yo cambio, por ejemplo, por ejemplo, alguna posición del grupo hidroxilo, en vez de tener glucosa, tengo manosa, ya no es incapaz de que sea metabolizada por la exocinasa. Sin embargo, algo bien interesante es que si yo utilizo una glucosa, no en todas las partes es tan estereoespecífica. Si yo utilizo una glucosa que yo le quito a este grupo hidroxilo, que es el grupo hidroxilo de la posición 2, y yo utilizo esta molécula que se llama 2-deoxiglucosa, que es que no tiene este grupo hidroxilo, esta enzima es capaz de metabolizarlo, de producir 2-deoxiglucosa 6-fosfato, de producir la siguiente molécula sin el grupo fosfato, sin el grupo hidroxilo, pero la glucosa isomerasa, que es esta siguiente enzima, ya no es capaz de detectar, porque el carbono 2, vamos a notar que en el mecanismo con el grupo hidroxilo es importante para que ocurra una isomerización. Entonces ya es incapaz de consumir esta 2-deoxiglucosa 6-fosfato y se empieza a acumular la 2-deoxiglucosa 6-fosfato y ya no empieza a verse metabolizada río abajo. Resulta que este compuesto, el 2-deoxiglucosa, se utiliza como un compuesto anticancerígeno. Las células que consumen una mayor cantidad de glucosa son las células cancerígenas, muchas de ellas, un 70-80%, tienen la glucólisis superactiva. Entonces, las moléculas que consuman más rápido la 2-deoxiglucosa, en teoría se tienen que morir más pronto. Y esto con el hecho de que posteriormente la 2-deoxiglucosa 6-fosfato ya no puede ser metabolizada por la fosfoglucosa isomerasa. Y este tratamiento se volvió muy popular en los años 50. Se volvió muy popular para el tratamiento del cáncer, pero muy rápidamente se dejó de utilizar. ¿Por qué? Porque resulta que existen otros órganos, porque las personas los estudios clínicos que se empezó a tener el uso de la 2-deoxiglucosa, las personas empezaron a tener problemas cognitivos, problemas mentales, sufrían de dolores de cabeza muy fuertes, algunas personas llegaron a tener algunos daños a nivel de cerebro importantes. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro también es el órgano que demanda una mayor cantidad de glucosa. Cuando las personas estaban consumiendo para el tratamiento del cáncer 2-deoxiglucosa, resulta que esa 2-deoxiglucosa también se estaba yendo al cerebro y también estaba siendo tóxica para las células del cerebro. Y resulta que el cerebro es súper demandante de glucosa. Por lo tanto, a pesar de que era un tratamiento súper innovador y que pues, se le iba a dar pues mucho
énfasis a que pudiese ser el tratamiento contra la mayoría de los tipos de cáncer, pues al final se dejó en desuso y actualmente las modificaciones que se hacen de esta 2-deoxiglucosa, se utiliza una molécula que, por ejemplo, aquí yo la tengo, se utiliza una molécula que es el 2,18-fluoro 2-deoxideglucosa, que en la posición 2 tú le quitas el grupo hidroxilo, pero le pones un grupo fluor, que es un grupo radioactivo con isótopo 18, el cual cuando tú le pones, por ejemplo, a esta glucosa, tú le quitas este grupo hidroxilo y aquí le pones un flúor radioactivo, se utiliza por esta técnica que se llama positron emission tomography, que es una tomografía de emisión de positrones. Tú sacas por el PET, por esta técnica, y puedes ser capaz de ver los tejidos que consumen una mayor cantidad de glucosa, esa glucosa radioactiva, y esa glucosa también no va a ser metabolizada más adelante, y es una de las formas que se utilizan en los países desarrollados más importantes para la detección de tejidos cancerígenos, y tiene que ver justamente con una modificación en este grupo hidroxilo, y que esta técnica de detección de cáncer pues viene, desarrollada por este intento fallido de tratar el cáncer, ¿no? Entonces es algo bien interesante. Desafortunadamente, para poder tener acceso a este tipo de tecnología, se tiene que tener un colisionador de hadrones cerca de donde se tiene el emisor de positrones, la tomografía de emisión de positrones, y creo, no estoy seguro aquí en México, en la Ciudad de México sí se hace, porque hay un colisionador de hadrones en el estado de Hidalgo, pero no sé en qué otras partes sí se haga este tipo de detecciones. Pero bueno, eso es algo interesante. Ya que tenemos la glucosa 6-fosfato, el siguiente paso que nosotros vamos a tener, bueno, aquí tenemos la figura de una enzima, pero bueno, ahorita no la vamos a ver. El siguiente paso dentro de la glucólisis es la isomerización. La isomerización trata de que yo tenga, en vez de tener este anillo de 5 carbonos con el oxígeno, voy a tener este anillo con 4 carbonos y el oxígeno, una forma de pentágono en vez de tener una forma de hexágono. Esto se lleva a cabo por la fosfoglucosa isomerasa, por sus siglas PGI, y lo que se hace es un rearreglo intramolecular de enlaces. ¿Cómo se lleva a cabo este rearreglo intramolecular de enlaces? Este es el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción va a comenzar con el sitio activo. En el sitio activo de la fosfoglucosa isomerasa tenemos un residuo de lisina y tenemos una diada catalítica de histidina y glutamina, perdón. Todos estos son la lisina, la histidina y la glutamina, son aminoácidos básicos. Esto les va a permitir llevar a cabo su función. Entonces, aquí representados con el signo positivo tenemos a este aminoácido básico. Aquí tenemos otro aminoácido básico que en este caso no va a estar protonado, pero bueno, que esa es en el sitio activo. ¿Qué es lo primero que se hace? Pensando que la mayoría de las moléculas de glucosa 6-fosfato dentro de la célula se encuentran en su forma cíclica, lo primero que se va a hacer va a ser un ataque a este grupo, a este enlace del grupo éster que tenemos aquí al oxígeno por medio de este grupo radical o este aminoácido con carga positiva. Lo que va a hacer es que se va a formar un nuevo enlace con este hidrógeno y el aminoácido va a regresar su enlace, pero se va a quedar con los 2 electrones, y esto va a permitir romper el anillo. Este rompimiento del anillo se dice que viene mediado también por un rompimiento de este grupo hidroxilo, donde este grupo hidroxilo regresa su enlace para formar un doble enlace, un aldehído, y es por eso que se libera un protón, que es este protón el que se libera. Cuando se abre este anillo, aquí se formó el aldehído, y aquí tenemos la formación de un alcohol. En esta parte, en este carbono 5, tenemos la formación de un alcohol, y el siguiente paso
En el siguiente paso lo que vamos a es un reordenamiento del enlace hidroxilo del carbono 2. Aquí esta es la parte importante. Es por eso que cuando tú tienes o tú le quitas en el carbono 2 el grupo hidroxilo, al quitarle el grupo hidroxilo en el carbono 2 ya no puede ser metabolizado por la fosfoglucosa isomerasa. ¿Por qué? Porque ya no es capaz de reconocer este sitio que es importante para su mecanismo. Este va a sufrir un ataque nucleofílico por medio de este aminoácido a este protón que tenemos aquí en rojo. Lo que va a hacer es que se regrese aquí el enlace, se forme un doble enlace y de forma transitoria, este doble enlace puede ser en transición con en resonancia con este doble enlace, se va a llevar este hidrógeno, el aminoácido, y entonces aquí tenemos que el aminoácido se queda con se queda protonado, obtiene una carga positiva de manera momentánea, y este grupo hidroxilo que se queda cercano a este doble enlace, lo que va a hacer es que se va a regresar este doble enlace, se va a liberar un protón, por eso dice que hay un intercambio de un protón con el medio de cultivo, se libera un protón, y esta es una molécula que nosotros le conocemos como un cis-enadiolato intermedio, o una molécula en enadiolatos intermedios. Nosotros vamos a notar que en la glucólisis vamos a tener muchos tipos de enoles o enadiolatos, que son grupos que tienen parcialmente un aldehído, un doble enlace y un alcohol, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es que se libera este protón, se forma un doble enlace momentáneo, y este doble enlace, este enlace pi, va a regresar a hidrogenarse con el protón que tenemos aquí. Entonces se va a tener la saturación de este carbono, ya vamos a tenerlo con sus 4 dobles enlaces, y obviamente el intercambio que tenemos de protones con el medio de cultivo hace que este se reduzca, que exista esa protonación. Tenemos la formación de aquí de una cetona, y posteriormente este grupo cetona, que es muy reactivo, va a permitir cerrar el ciclo con este oxígeno aquí, con el carbono 2. Entonces, se cierra el ciclo, y para cerrar el ciclo, el aminoácido va a robarse, por llamarlo así, a este protón para que se puedan formar los enlaces. Se lleva el protón y al final de cuentas se queda, en este caso, por el intercambio, hay un intercambio de protones, ingresa un protón, se protona este oxígeno que era de la cetona, se forma un alcohol, dejamos este carbono saturado, donde este carbono se queda con su hidrógeno, que este es el carbono 1, se queda con un hidrógeno del carbono 2, y finalmente tenemos la formación de la fructosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que se forma esta estructura cíclica. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. ¿Todo bien? Bueno, entonces esta es la parte compleja de la bioquímica, porque vamos a recordar mecanismos de reacción. Van a recordar los mecanismos de reacción que veían en Química Orgánica 2, y algunos, bueno, el lenguaje que vamos a ver es mucho de química orgánica, entonces esa es una de las partes un poquito complejas de la bioquímica, pero bueno. Esto también nos halla mucha lógica lo que hacemos. Finalmente, ¿qué pasa con el catalizador, con la enzima? La enzima termina de la misma forma que inicia. Este aminoácido queda protonado y este aminoácido queda sin ese protón, queda con su carga negativa, ¿sí? Entonces, estas son las interacciones que tenemos con los grupos funcionales, y esta es la formación de la fructosa 6-fosfato. Una vez que tenemos la formación de la fructosa 6-fosfato, el siguiente paso es unir otra molécula de fosfato a esta enzima. Como vamos a unir otra molécula de fosfato, vamos a ver que estas cinasas van a tener siempre como cofactor al magnesio o al manganeso, ¿sí? Si no tienen magnesio o manganeso, no hay forma de que estas funcionen, que las fosfofructoquinasas, ni todas estas cinasas, ni la hexocinasa funcionen, ¿sí?
porque el magnesio les ayuda a enmascarar estas cargas negativas. El siguiente paso, por lo tanto, es fosforilar este grupo este carbono, que es el carbono 1. Y en el carbono 1 lo que se hace es que en este caso el magnesio enmascara las cargas negativas del grupo fosfato y ocurre un mecanismo similar al que vemos en la hexocinasa. Tenemos que el enmascaramiento del magnesio de estos dos grupos, fosfato, permite el ataque nucleofílico del oxígeno, del alcohol. En este caso sería del carbono 1, porque este es del carbono 6, y se lleva ahí el intercambio. Es exactamente lo mismo. Entonces, así tenemos la formación de la fructosa 1,6-bifosfato. Aquí vienen unas cuestiones bien importantes y que me voy a permitir detallar porque son esenciales para el entendimiento. Sabiendo que, por ejemplo, el magnesio es esencial para el metabolismo de la glucosa, ¿qué creen que le pase a una persona que en su alimentación tiene deficiencia de magnesio o metabólicamente por alguna enfermedad tiene deficiencia de magnesio? ¿Qué creen que les pase? ¿Qué síntomas tendrá una persona que tiene deficiencia de magnesio? Calambres, exactamente, esa es una de las formas que tienen calambres, dolores de cabeza, sí, mareos, tienen problemas de dolores de cabeza, de mareos, dolor muscular. Muscular, sí. Dolor muscular, fatiga, cansancio. Van a decir, pues yo soy, profe, yo tengo deficiencia de magnesio, nací cansado, mi mamá no tomó suficiente magnesio cuando era niño, estaba embarazada de mí. Pues resulta que es muy difícil que tú tengas deficiencia de magnesio. Nuestro sistema de filtración que tenemos en los riñones es muy eficiente en recatar todo ese magnesio. O sea, el magnesio que nosotros consumimos, por decirlo de una forma, es recirculado y es reutilizado las veces que sea necesario. Tener una deficiencia de magnesio es complicada fisiológicamente, pero sí existe. Sí existe de estas deficiencias de magnesio que pueden ser ocasionadas por cuestiones nutrimentales o pueden ser ocasionadas por cuestiones que nosotros tenemos en ámbitos o enfermedades. ¿Qué personas pueden tener deficiencia de magnesio? Que está muy bien documentado. Los alcohólicos. Los alcohólicos pueden tener deficiencia de magnesio y es por eso que una persona que sufre alcoholismo, y el alcoholismo tiene que, en este caso, la deficiencia de magnesio tiene que ver con, eso se los voy a pedir para que lo investiguen, con una respuesta diurética que causa el etanol con el, creo que es con la tiroides, para que se libere. Es por eso que cuando ustedes consumen etanol, les dan muchas ganas de hacer de la pipí, de ir al baño, porque existe una respuesta diurética. Eso a largo plazo causa una mala absorción de magnesio. Al haber una mala absorción de magnesio, ¿qué es lo que pasa? No tienes la capacidad de que se fosforile la glucosa 6-fosfato, ni que se fosforile la fructosa 6-fosfato a un fructosa 1,6-bifosfato. Por lo tanto, no tienes la entrada a la principal fuente de producción de energía para el ciclo de Krebs y todo, no vas a producir la suficiente energía y lo primero que vas a tener es síntomas de deficiencia de energía que van desde la fatiga y sobre todo lo vas a tener en los órganos que tienen más, eso es lo bueno, Itzel, que no toman. Sí se ve que todos son bien sanos, me da gusto. Entonces, las personas que tienen estos problemas, pues van a tener problemas de calambres, de que se tienen cansancio, o van a tener problemas de los órganos que demandan una gran cantidad de glucosa, como es el cerebro, dolor de cabeza, mareos. Entonces, eso tiene que ver justamente con que el magnesio es una molécula importante para las cuestiones de la glucólisis. Esta es la parte interesante de la bioquímica. La bioquímica nos permite, por decir, no siempre, pero muchas de las veces, dar una explicación molecular mucho más completa a un efecto fisiológico. Entonces, muchas veces
podemos decirle quizás a alguien que sepa cuál es la deficiencia de magnesio y qué es lo que causa, pero difícilmente bioquímicamente te va a decir por qué lo causa, ¿no? Entonces, esa es de las cuestiones que a mí me apasionan mucho de la bioquímica, que la bioquímica a nivel molecular te da ese conocimiento de entender por qué fisiológicamente tenemos esos efectos. Y bueno, esa es la parte del magnesio. Algo bien importante también con esta enzima, la fosfofructosinasa, tenemos que la reacción 1 y la reacción 3 de la glucólisis, ya lo habíamos mencionado, son reacciones irreversibles, que es la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato y la transformación de fructosa a fructosa 1,6-bifosfato. Pues resulta que estos son dos puntos de regulación muy importantes de la glucólisis. Por ejemplo, quizás el punto de regulación más importante a nivel enzimático es el punto de regulación que tenemos con la fosfofructosinasa. La fosfofructosinasa se dice que es regulada alostéricamente por algunos componentes. Alostéricamente, recuerden, o recordando a la parte que veíamos anteriormente de las enzimas, tiene que ver con que es una unión de una molécula a cualquier parte que no sea el sitio activo. En este caso se une, por decirlo de esta forma, supongamos que esta es la fosfofructosinasa, que este es el sitio activo, que aquí tenemos que se une la fosfofructosinasa. Todo lo demás de la proteína ese es un sitio alostérico o un sitio catalítico. Entonces, lo que pasa con la fosfofructosinasa es que a cualquier parte de esta parte de la enzima se le unen algunas moléculas que la regulan, que es una regulación que nosotros conocemos como una regulación alostérica. ¿Qué tipo de moléculas se unen? Los principales reguladores alostéricos de la fosfofructosinasa es el ATP y el citrato, ¿sí? De hecho, aquí lo vemos. Aquí lo que dice, en muchos organismos la actividad de la fosfofructosinasa es potenciada alostéricamente por algunas sustancias. Es decir, que la actividad de la fosfofructosinasa se ve aumentada cuando hay AMP, que es, AMP es como quien dice, es el monómero del ATP. Del ATP yo paso a ADP, que es difosfato, y del ADP paso a AMP, que es el monofosfato. ¿Sí? Es la forma más sencilla de tener este tipo de nucleótidos. Pero también es inhibida alostéricamente por otras sustancias, incluyendo el ATP y el citrato. Veamos la lógica de esto. Si es inducida alostéricamente por el AMP, quiere decir que esta ruta metabólica se lleva a cabo, esta reacción metabólica se lleva a cabo de forma más rápida. Cuando hay AMP, cuando hay una gran cantidad de AMP, ¿qué señal me está dando a la célula? Que hay poca energía. Si hay poca energía, ¿qué señal voy a tener aquí en la célula? Pues de producir más energía. Para producir más energía, entonces, este es un punto de regulación súper importante. La transformación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Al contrario, cuando hay alta energía, gran cantidad de ATP, ¿qué es lo que pasa? Esta enzima, este ATP se le une a esta enzima y no la deja funcionar correctamente. Lo que pasa es que esta reacción se inhibe, no se lleva a cabo. Y no se lleva a cabo porque justamente la señal metabólica al organismo es decir, tenemos suficiente cantidad de energía, no hay necesidad de seguir convirtiendo por glucólisis a fructosa 6-fosfato a 1,6-bifosfato. Porque catabólicamente estamos bien, tenemos la energía. Quizás ahorita es la otra forma de trabajar es anabólicamente. Ahora, toda esa energía que tenemos, pues hay que empezar a invertirla para formar biomoléculas más grandes, ¿sí? Y pasa lo mismo el citrato. ¿Por qué el citrato hace lo mismo? El citrato es un producto del ciclo de Krebs, que es la siguiente ruta metabólica después de la glucólisis. Y si hay mucho citrato, ¿qué quiere decir? Que hay mucho flujo de piruvato al ciclo de Krebs. Y si hay mucho citrato en el ciclo de Krebs, no hay necesidad de que tengas tanto flujo de especies carbonadas a formar piruvato. ¿Y qué es lo que hace? Mejor la célula dice detente, ¿no? Aguántame las carnitas, vamos a dejarle hasta ahí y porque ya no es necesario. Este tipo de regulaciones que se llaman regulaciones alostéricas es un tipo de regulación bastante importante porque la propia célula se autorregula por medio de sus reacciones
por medio de sus enzimas. Cabe señalar que es una forma de regulación. Existen varias formas de regulación. Eso es lo que lo vuelve tan complejo el sistema metabólico. Yo puedo regular las fosfofructosinasa bioquímicamente por metabolitos alostéricamente hablando, por AMP, por ATP, por citrato, pero yo también puedo regular genéticamente a la fosfofructosinasa. Es decir, si yo doy la señal al núcleo de que no se transcriba el gen que codifica para la fosfofructosinasa, no se va a producir la enzima y por lo tanto al no haber enzima no se va a llevar a cabo esta reacción. Esa es una regulación que nosotros conocemos como una regulación genética, ¿sí? Ahorita nosotros no nos vamos a meter en la regulación genética porque esa es una parte de regulación que ustedes van a ver en la siguiente bioquímica. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la regulación bioquímica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? ¿Voy muy rápido? Díganme si voy muy rápido, que ahorita este expreso que me estoy echando me trae bien acelerado. Bueno, denme un minuto y déjenme hago mi refill del expreso para poder explicarles mejor la glucólisis. Denme un minuto. Sí, profe. Y entonces, sí voy rápido, chicos. Bueno, cuando vaya rápido avísenme. Me abran sus micrófonos y díganme, oiga, profe, ¿puede explicarlo más lento? No le entendí esto. Porque, como pues yo llevo mucho tiempo trabajando con estas rutas metabólicas, pues ya uno las habla como si, ya estuviese recitando el poema del Día de la Madre, ¿no? Que se lo memoriza uno. Entonces, ok, voy a irme más lento para que me vayan captando todo con más calma. Gracias, chicos. Ok, entonces nos quedamos aquí en la fosfofructosinasa. De hecho, ahorita hay una regulación bastante interesante que salió. Hay un grupo, un grupo de franceses, de investigadores franceses que están muy ligados a un grupo de investigadores mexicanos que trabajan, es un grupo que trabaja en la Universidad de Bordeaux, Francia, y ellos trabajan mucho con unos investigadores que pues hemos coincidido en algunos congresos y de hecho han invitado a estos investigadores franceses a congresos aquí en México, que ellos descubrieron que existe otra forma de regulación de la fosfofructosinasa, que la fosfofructosinasa es regulada o regula más bien el producto de la fosfofructosinasa, que es la fructosa 1,6-bifosfato, regula la respiración mitocondrial en el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Y es un estudio bastante interesante que se está llevando aquí con unos investigadores del Instituto de Cardiología, con investigadores de la UNAM, con algunas personas allá de la Universidad de Bordeaux, y que hay mexicanos haciendo, ahí lo padre de todas estas interacciones es que salen por ahí, pues hay chicos que en los congresos se interesan y dicen, pues qué padre irse a Francia a hacer mi posgrado allá, y entonces de los congresos hacen el networking, se acercan, no les da pena, no traen el rebozo ni nada, se acercan con el investigador, oiga, yo estoy interesado en hacer un posgrado, hacer una tesis, sí, vente, acá te apoyamos. Y hay muchos mexicanos justamente en este grupo de trabajo el doctor se llama, bueno, es una doctora que se llama Anne Devine y el otro es Michel Rigoulet. Entonces, por ahí ellos se dedican específicamente a trabajar con este tipo de reacción de la glucólisis y los efectos a nivel bioenergético, los trabajan en levaduras y pues qué padre, ¿no? Imagínense irse allá a hacer su posgrado, su tesis allá a Bordeaux, a Francia,
allá con un vinito tinto, hombre, para leyendo la glucólisis y con un vinito tinto a gusto. Bueno, entonces, la siguiente reacción que vamos a ver es, ya tenemos la formación, si se fijan aquí va a estar flanqueada, esta molécula de fructosa está flanqueada en ambos lados por grupos fosfato. Lo siguiente es que vamos a hacer es que se va a romper. En cuestión de mecanismos de reacción, esta es la reacción más compleja, este rompimiento. El rompimiento ocurre que donde vamos a tener dos moléculas de 3 carbonos y estas dos moléculas de 3 carbonos se va a llevar por esta, que siempre que lo veo pues me recuerda a un amigo, el nombre de la enzima, la aldolasa. Por la aldolasa, esta enzima lo que va a hacer es un rompimiento justamente entre los 3 primeros carbonos y los 3 últimos y nos va a formar dos moléculas. La que tenemos aquí en rojo, que incluye el carbono 1 al grupo cetona, que es este que se va a llevar este oxígeno, y al carbono 3, que es otro alcohol, me va a formar la dihidroxiacetona fosfato de HAP. Y el otro rompimiento que incluye el carbono 4, 5 y 6, que son estos carbonos que tenemos aquí, me va a formar otra molécula que es el gliceraldehido 3-fosfato, que esta molécula, la que no está en rojo, es la que va a continuar con la glucólisis. Pero, bueno, la enzima, la glucólisis, pues tiene que aprovechar estos 3 carbonos. Y de hecho existe otra reacción en la que se va a convertir esta dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehido 3-fosfato para poder recuperar estos 3 carbonos. ¿Cómo es que funciona la aldolasa? La aldolasa, bueno, aquí viene acá va a venir, estoy seguro que viene el mecanismo mejor explicado. Aquí viene el mecanismo de la aldolasa un poquito más explicado. Vamos a tener que en el sitio activo de la aldolasa, vamos a tener una lisina y vamos a tener un ácido aspartico. Esta lisina, aquí tenemos que es el número 229. Esto implica que es la lisina en la secuencia de la proteína, es la número 229. Y el ácido aspartico es el número 33 en la secuencia de aminoácidos. Estos van a ser el sitio activo de la aldolasa. Aquí, en este sitio activo, se va a unir la fructosa 1,6-bifosfato. Se une la fructosa 1,6-bifosfato y aquí es donde es importante la conformación de la proteína. Es estratégico. Es estratégico que aquí yo tenga la lisina y el ácido aspartico, y si se fijan no son parte de la secuencia lineal, sino que son, es uno que está mucho más para allá y otro, pero la conformación hizo que se pusieran en ese sitio activo. Lo primero que vamos a tener es que esta lisina va a tener un ataque, ¿sí recuerdan? Bueno, porque tal vez yo lo estoy hablando, pero ¿sí recuerdan cuándo es un ataque nucleofílico y cuándo es un ataque electrofílico? ¿Quién me recuerda eso? Sí se antoja, ¿verdad, Noemí? Ir a Francia, irse a Francia, echar chisme con los franceses. ¿Alguien se acuerda? Un vinito tinto, hombre, pipetear vino. De hecho, ellos han regalado cepas que utilizan para producir vino tinto de allá. Y yo alguna vez me traje una, pero no sé qué le hice, ahí la debo de tener en el laboratorio. No, bueno, sí frente a la torre, pero mejor con ropa, Marcos. Así, nos va a dar frío. Bueno, ¿alguien se acuerda del ataque nucleofílico y electrofílico? ¿Cuáles son? No sé si alguien se acuerda. ¿Cuándo es un ataque electrofílico? Tiene que ver con ácidos y bases, pero tiene que ver más con electrones. Nucleofílico es cuando yo tengo cargas negativas y voy a atacar una carga positiva, ¿no? Ese es el ataque nucleofílico. El ataque electrofílico es cuando yo tengo una carga positiva y voy a atacar cargas negativas, ¿sí? Entonces, electrofílico es cuando yo tengo una molécula que le gustan los electrones, por eso cargas negativas. Nucleofílico, cuando yo tengo una molécula con electrones de más que le gustan
las moléculas positivas, ¿no? Entonces, más o menos esa es recordando esa parte. Justamente aquí tenemos el caso. Tenemos una molécula que en este caso es bueno, tenemos en este caso a este átomo de nitrógeno que tiene estos electrones desapareados. Estos electrones desapareados van a tener una afinidad hacia las cargas positivas y es por eso que esta parte la llamamos un ataque nucleofílico. Y este carbono que tenemos aquí, no sé si recuerdan de sus mecanismos de reacción, que los carbonos que tienen dobles enlaces normalmente son carbonos que van a tener cargas positivas. Estos los que se llaman carbocationes, si no me acuerdo, sí, ¿verdad? Ya no me acuerdo bien del nombre. Pero bueno, va a existir un ataque porque lo que causa este oxígeno causa que esta parte de la molécula sea parcialmente negativa y esta parte de la molécula sea parcialmente positiva. Aprovechas ese ataque y lo que se va a hacer es que este oxígeno se va a llevar este enlace y me va a formar, el nitrógeno forma un enlace con este carbono. El oxígeno, en este caso, el oxígeno sale, va a salir en forma de agua, se va este oxígeno se va a llevar un protón de la lisina, este protón aparte ahí se tiene que llevar, por ahí debe de haber otro protón que se nos está pasando. Por ahí nos hace falta aquí en el mecanismo un protón. Pero bueno, este oxígeno va a salir en forma de agua. Aquí tenemos la formación del agua. Uno de los protones que se va a llevar de los hidrógenos es el que tenemos aquí en la lisina. Y posteriormente aquí, si se fijan, yo ya tengo una interacción, un puente, una unión Van der Waals entre este hidrógeno y este oxígeno, que posteriormente este oxígeno lo que va a hacer es que se va a formar un enlace con una interacción con este hidrógeno, lo va a secuestrar y bueno, ¿qué es lo que hace primero? La lisina se une químicamente a este carbono. Ya que tenemos la unión de la lisina a este carbono, esta lisina se va a llevar este doble enlace con sus electrones. Posteriormente aquí se va a formar un nuevo enlace. Aquí es donde va a haber el rompimiento. El rompimiento, como ven, viene mediado por la interacción de un aminoácido básico y de un aminoácido ácido. Entonces, se va a romper justamente aquí, justamente por la interacción que se va a formar entre este nitrógeno y el carbono. Se rompe el enlace, se fragmenta la molécula de fructosa 1,6-bifosfato y se forman nuevos enlaces. Este ácido aspartico se lleva este protón, se forma un nuevo enlace aquí, que es el doble enlace que vamos a tener aquí, y esta molécula que tenemos en rojo es la que se va a formar como gliceraldehído 3-fosfato y es el producto 1. Aquí se forma este doble enlace en esta parte, se libera el gliceraldehído 3-fosfato y posteriormente acá se queda este ácido aspartico con su protón, con el protón que teníamos ahí, y este protón va a ser utilizado para formar un nuevo enlace aquí para romper este doble enlace que tenemos aquí en estos carbonos, el 2 y el 3. Se va a regresar el doble enlace aquí que tenemos con la lisina y ocurre una reacción que es una reacción de protonación y tautomerización. No sé si se acuerdan que es un tautómero. Y de hecho, por eso aquí viene ya específicamente la letra R. ¿Alguien se acuerda que es un tautómero? No sé si se acuerdan. Los tautómeros son que tienen grupos funcionales. Uno lo puede tener hacia un lado y otro puede tenerlo hacia otro lado. ¿Sí?
Es decir, que puedo tener, por ejemplo, un grupo hidroxilo hacia la izquierda o hacia la derecha. Esos son los tautómeros. Es decir, que aquí, específicamente con la aldolasa, yo pudiese tener este grupo hidroxilo hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero aquí viene una cuestión bien importante. La enzima nada más permite la formación de un tautómero. ¿Cuál es este tautómero? Que este grupo, y por eso aquí viene ya la proyección estereoquímica más específica, que este hidrógeno sea pro R, este hidrógeno sea pro S, ¿sí? Esto forzando a que este grupo hidroxilo vea hacia nosotros, que quede en una posición en específico. Si este quedase de este lado, ¿qué pasaría? Que yo tuviese el tautómero. Entonces, al tener el tautómero, posteriormente en las reacciones de isomerización que vamos a ver más adelante, la dihidroxiacetona fosfato ya no se podría convertir en glicaldehido 3-fosfato. Eso sería un problema metabólico. ¿Por qué? Porque ya en vez de estar utilizando los 6 carbonos de la glucosa, ya nada más podría utilizar estos 3 que vienen aquí. Entonces, esta aldolasa ha evolucionado para que me forme de manera estereoquímica específicamente un producto. Las enzimas, de manera general, tienen esa estereoespecificidad. Esa es una de las ventajas de la ingeniería bioquímica. Entonces, tenemos esa ventaja de formar moléculas estereoquímicamente muy específicas, ¿sí? Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí para la formación de la dihidroxicetona 2-fosfato, la molécula de agua que había salido se invierte esta molécula de agua, me va a formar aquí el grupo cetona, y este se protona, la lisina, sale la dihidroxiacetona fosfato y me permite la formación de la recuperación de mi enzima. Recuerden, las enzimas al ser catalizadores entran y salen de la misma forma, es decir, no sufren ningún cambio químico neto. ¿Ok? Esta es la forma en la que se rompe la fructosa 1,6-bifosfato. Un ejemplo tan específico de la especificidad que tenemos en tautómeros de las enzimas, estoy seguro, exactamente eso es como D y L, ¿alguien ha consumido ibuprofeno? Estoy totalmente seguro que sí, que todos alguna vez nos hemos tomado una de ibuprofeno para el dolor de cabeza, para la inflamación, ¿no? Para diferentes cosas. La producción de ibuprofeno se lleva a nivel químico. En nivel químico el ibuprofeno se lleva y me da una mezcla racémica que son tautómeros, que es una mezcla que va a tener ciertos grupos, que es un grupo metilo hacia el lado derecho y otro grupo metilo hacia el lado izquierdo. Resulta que no recuerdo cuál de las dos formas de los dos enantiómeros es tóxica para el ser humano. Entonces, ¿qué proceso biotecnológico se lleva a cabo para evitar que nosotros nos intoxiquemos por ibuprofeno? Posteriormente que se lleva a la síntesis química, se le pone una enzima que es específica. Esta enzima lo que hace es seleccionar el tautómero específico que es el que no es tóxico y lo demás lo degrada. Entonces, lo elige de alguna forma que solamente nos quedamos con el tautómero que tiene la especificidad. Esa es la ventaja de las enzimas. Las enzimas nos dan tanta especificidad que incluso son capaces de detectar si un grupo funcional está hacia la izquierda o si está hacia la derecha. Esa es una de las grandes ventajas de la ingeniería bioquímica, ya como ingeniería, que nosotros podemos aplicar procesos que a nivel de ingeniería, a nivel industrial, que nos permiten una especificidad tan alta que no se puede alcanzar en la ingeniería química gracias a las enzimas. Entonces, las enzimas nos pueden permitir esta especificidad y eso es uno de los grandes ejemplos que existe de procesos biotecnológicos donde se emplean cuestiones bioquímicas para producir
en este caso ibuprofeno, ¿sale? Entonces, cuando tomen ibuprofeno, ya se van a acordar de mí, se van a acordar de los tautómeros y de las enzimas, y se van a dar cuenta que por esa razón no les causa tanta toxicidad, porque pues obviamente todas estas moléculas tienen cierta toxicidad al hígado, ¿no? Pues no hay medicamento quizás que sea totalmente inocuo, pero bueno. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Ya, hasta aquí, si se fijan, no tenemos ningún cambio neto en los componentes. Esta es la primera fase de reacciones donde no tenemos ningún cambio neto en las moléculas, cambios de óxido-reducción. No tenemos ningún cambio de óxido-reducción. Son reacciones donde se invierte energía, que son estas primeras reacciones de la glucólisis. Todavía nos hace falta la de la triosa isomerasa fosfato, pero bueno, hasta aquí no tenemos ningún cambio neto. La siguiente reacción esto es lo que les hablaba de la estereoespecificidad de la aldolasa, que es muy, muy específica, que no puede detectar simplemente por un cambio en el grupo hidroxilo, que esta sería la cicosa 1,6-bifosfato, ya no la puede detectar. No puede detectar ni un cambio hacia el otro lado, que es la tagatosa 1,6-bifosfato, ni un cambio de ambos lados, que es la sorbosa 1,6-bifosfato. Estas solamente detecta la fructosa 1,6-bifosfato. Esta es una de las partes más específicas. Ahora, vamos a la quinta reacción de la glucólisis, que es la reacción final de esta primera etapa, que es la conversión de gliceraldehído 3-fosfato de dihidroxiacetona fosfato, que es una cetosa, a una aldosa, que es la gliceraldehído 3-fosfato. Yo convierto esta, que no me va a servir para nada en la glucólisis, la convierto en gliceraldehído 3-fosfato, que sí me va a servir. Y esto se lleva a cabo por medio de un intermediario enediol. Este intermediario enediol es lo que les decía, tenemos un doble enlace y tenemos dos grupos, dos alcoholes, ¿no? Entonces, esta se lleva a cabo por la enzima, que es la triosa fosfato isomerasa. La triosa fosfato isomerasa o TIM es una de las enzimas que alcanza la perfección. Es una enzima que cuando nosotros hacemos, de hecho por aquí vienen los valores, por aquí abajo van a venir los valores de Km y de Kcat. Déjenme, por aquí yo los había visto. Si no es en este libro, déjenme ver si los había visto en el otro libro. No solo que la estoy confundiendo. Creo que es en el otro libro. Ahí está, ¿no es? Tirosa 3-fosfato. Aquí es donde viene. Fíjense, se los voy a traducir. Esto es del Strayer. Dos características de esta enzima para que cabe destacar son: la primera, la triosa fosfato isomerasa muestra un gran poder catalítico. Acelera la isomerización por un factor de 10 a la 10 comparada con la velocidad que se obtiene con una base catalizada simple. Esto es como un ion acetato. De hecho, la relación Kcat-Km de la isomerización del gliceraldehído 3-fosfato es de 2 por 10 a la 8 moles a la menos 1, segundo a la menos 1, lo cual está cerca de la difusión controlada del límite. Es decir, no puede metabolizarla más rápido con mayor afinidad porque físicamente la molécula no se puede difundir hacia adentro de la enzima tan rápido. ¿Sí? Esto hace que la triosa fosfato isomerasa es un ejemplo de una enzima cinéticamente perfecta. Estos son los valores que se alcanzan. Es decir, es una enzima con una muy alta afinidad que traslada su reactivo a producto de forma muy rápida. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona? Funciona de una forma muy sencilla. Vamos a tener en este caso dentro del grupo funcional una histidina y vamos a tener un ácido glutámico
en este caso en la parte del sitio catalítico, y aquí vamos a tener la dihidroxiacetona fosfato. El ácido aspartico se va a robar a este hidrógeno que tenemos aquí. Este hidrógeno, al irse, se va a formar un doble enlace aquí. Este doble enlace me va a dejar este alcohol y me va a formar el intermediario enediol. Este intermediario enediol, posteriormente, este heterociclo que tenemos aquí de la histidina se va a robar a este otro hidrógeno, y este hidrógeno se lo va a llevar dejando este grupo aldehído con este oxígeno, que va a formar un doble enlace. Aquí se va a formar un doble enlace, y al formarse este doble enlace, posteriormente, este doble enlace que tenemos aquí va a pasar a ser un enlace sencillo, trasladando este hidrógeno del ácido glutámico, se pasa a este carbono, y finalmente tenemos la formación de gliceraldehído 3-fosfato, con la interacción del ácido glutámico, que es el ácido glutámico 165, y la histidina 95. Entonces es un intercambio entre estos dos aminoácidos que son básicos y que son ácidos. En realidad es un mecanismo de reacción muy sencillo, pero aquí viene una parte interesante. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. ¿Sí se acuerdan que vimos esa parte de KCAT, la relación de KCAT y KM? Que lo vimos, que les dije, más adelante vamos a ver algunos ejemplos porque eso va a ser importante. Entonces, bueno, vamos recordando algunas cosas importantes. A pesar de que esta enzima es cercana a la perfección, y tiene que ser cercana a la perfección, ¿por qué? Porque este intermediario enediol es, no sé qué apodo ponerle, pero es el Thanos del metabolismo. Es una sustancia muy tóxica. Este intermediario enediol causa problemas muy graves metabólicamente hablando. La descomposición, existe una descomposición espontánea de este enediol, es decir, que si la célula deja libre este grupo enediol, perdón, la enzima deja este enediol libre es capaz de liberar, quitarse de encima este grupo fosfato, ortofosfato, este fósforo inorgánico, y es capaz de producir una molécula que se llama metilglioxal. El metilglioxal es una molécula característica principalmente de personas que sufren una disfunción en la glucólisis, y es muy característica de personas diabéticas. El metilglioxal es una molécula muy reactiva por estos dobles enlaces que tenemos aquí, de este grupo aldehído y este grupo cetona. Entonces reacciona prácticamente con todo y todo lo descompone. Es una molécula muy, muy reactiva, y es parte de un grupo de moléculas que nosotros conocemos como SAGES. De hecho, déjenme ver si se los puedo poner aquí en la ¿qué es lo que causan los SAGES? Metilglioxal. Bueno, aquí se los voy a poner, lo que voy encontrando, para que veamos esa parte, que esta es una molécula muy importante en cuestiones de toxicidad. De hecho, bueno, aquí viene Critical Evaluation of Toxic versus Beneficial Effects of metilglioxal. Y aquí viene, no quiero, bueno, aquí viene, es producto de estos productos que se llaman AGEs, que son Advanced Glycation End Products, que son productos de glicación avanzados, y hablan mucho de los productos, de los efectos tóxicos del metilglioxal, y estos se han asociado mucho con patogénesis, sobre todo con efectos que nosotros vemos en personas diabéticas. Lo que causa este metilglioxal
Hasta aquí viene, este título está bueno, para que vean. El título de este artículo. Metilglioxal, The Dark Side of Glycolysis. El lado oscuro de la glicólisis. Entonces, este sería un buen título para un ensayo, Dice, por aquí debe de venir algo importante. El metilglioxal es el precursor que se permea dentro de la célula mayor de los AGEs, que está asociado con muchas patologías, incluidas la diabetes, el envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. Es decir, se sabe que personas que tienen una disfunción en la glucólisis producen una gran cantidad de metilglioxal. ¿Qué personas pueden tener disfunciones en la glucólisis? Personas que tienen diabetes. El mismo envejecimiento te causa una disfunción metabólica y también enfermedades neurodegenerativas. En situaciones normales, dice aquí, la célula está protegida en contra de la toxicidad del metilglioxal por diferentes mecanismos, en particular por un sistema de glioxalasas, que representa la vía más importante de detoxificación de metilglioxal. Mientras los efectos neurotóxicos de los metilglioxal y los AGEs están bien caracterizados, nuestro entendimiento de del sistema de glioxalasas en el cerebro es muy escaso. Considerando los requerimientos energéticos altos de glucosa en el cerebro, uno esperaría que el sistema de glioxalasas del cerebro sea esté adecuado para manejar la toxicidad del metilglioxal. Entonces, aquí, bueno, esta es una revisión que ellos hacen, y a lo que voy con esto es, este producto metabólico es un producto muy tóxico que cuando se empieza a producir en grandes cantidades, quiere decir que algo no está yendo bien en nuestra glucólisis. No sabemos con certeza qué es que causa, no necesariamente va a ser una disfunción de la TIM, puede ser una cuestión bioquímica, hasta el momento no sabemos qué es lo que lo causa. Por ahí nosotros nos hemos dedicado a estudiar unas cuestiones de envejecimiento, nos han hecho preguntas, oye, ¿y cómo está el metilglioxal en tus células que estás metiendo? No sabemos, no tenemos nosotros ahorita tampoco un método de medirlo específicamente, pero es una molécula que se ha asociado de forma importante con efectos negativos en las células. Es importante que ustedes lo sepan, quizás no es algo que debamos de ver aquí en la glucólisis, pero pues a mí me gusta hablarles de todo. Entonces, yo pudiésemos dejarlo a que yo les diga, pues esta es la glucólisis, ahí está, y se las presento y pues bueno, pero pues la parte interesante que a mí se me hace de empezar a checar todas estas cuestiones patológicas, las relaciones que tiene la glucólisis con algunas cuestiones se me hacen bastante interesantes. Espero no se les hagan aburridas, y pues si se les hacen aburridas, me dicen también, pues igual y nos vamos más rápido. Pero bueno, hasta aquí acabamos la primera fase de la glucólisis. Tenemos las primeras 5 reacciones de la glucólisis, y en estas primeras 5 reacciones de la glucólisis llegamos a estas 2 reacciones que tenemos aquí, la reacción 4 y la reacción 5, que es la isomerización con la triosa fosfato isomerasa, y hasta aquí no tenemos ninguna reacción que intervenga la oxidorreducción. A partir de aquí, de la gliceraldehído 3-fosfato, vamos a tener otro tipo de reacciones donde ya se incluyen reacciones de oxidorreducción. Otra cuestión del gliceraldehído 3-fosfato es también existe un bypass, que eso no se ve aquí en la materia, que es este bypass, que el gliceraldehído 3-fosfato se puede ir a la formación de grasas, ¿sí? Se puede ir a la formación de glicerol, que posteriormente este glicerol es utilizado para la formación de triglicéridos. Entonces, el glicerol puede entrar en ambas fases. Yo puedo transformar el glicerol a gliceraldehído 3-fosfato, es decir, las grasas, una parte de las grasas puede entrar a la glucólisis, por medio de la gliceraldehído 3-fosfato, o viceversa. Yo puedo convertir glucosa en grasas
por medio de esta ruta, ¿no? Entonces, la concha que nos echamos en la noche, acompañada de nuestro chocomil, de nuestro champurrado, se puede convertir en triglicéridos gracias a la conversión de la glucólisis que me lleva a la formación de gliceraldehído 3-fosfato, que el gliceraldehído 3-fosfato se puede convertir en glicerol y este es precursor de los triglicéridos. Que también la glucólisis me va a permitir la formación de piruvato, que me va a permitir la formación de acetilcoenzima A, y este acetilcoenzima A me va a permitir la formación de grasas, de ácidos grasos. Entonces, esa es la forma en la que la concha, que son carbohidratos principalmente, se convierte en lonja, ¿no? En grasita. Entonces, tiene que ver con la función de la glucólisis. Ok. Entonces, vamos con la siguiente fase de reacciones que tienen que ver con la parte de la conversión de reacciones de óxido-reducción. Bueno, la primera parte es la conversión, esta reacción 6 es la conversión de gliceraldehído 3-fosfato, que ya lo tenemos aquí. Le vamos a agregar otro grupo fosfato para producir el 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato se lleva no con la inversión, aquí es importante, aquí sí no tenemos unión de un grupo fosfato, sino de un grupo fosfato proveniente del ATP, sino de un grupo ortofosfato o de fósforo inorgánico, que es decir, que está solito, ¿no? Está ahí solo, andando en la célula y no necesariamente está asociado a una molécula de ATP. Este grupo fosfato se va a unir al carbono 1 de gliceraldehído 3-fosfato y me va a permitir la formación del 1,3-bifosfoglicerato. Algo bien importante, aquí ya van a ocurrir tal cual la primera reacción de óxido-reducción. Se va a reducir el NAT. De tener NAT oxidado, vamos a producir la primera molécula de NAT reducido. Esta es una de las cuestiones más importantes de la célula. Esta es la parte por la cual yo les decía la clase pasada que nos emborrachábamos, ¿no? Que la célula compite por este NAT oxidado con la detoxificación del etanol. Llega un momento en que todo se convierte en NAT reducido y ya no tenemos NAT oxidado, y al no tener NAT oxidado ya no se puede llevar a cabo la glucólisis y tampoco ya no se puede detoxificar el etanol. Por lo tanto, el etanol se empieza a difundir a la sangre, cambia la densidad de la sangre y es por eso que empezamos a tener problemas de equilibrio y empezamos a hablar en inglés, ¿no? No, eso no sé si tiene que ver con eso, pero ya que empezamos a decirles a todos que los queremos mucho. Entonces, bueno, ahora van a salir nuevas frases en inglés, ya van a empezar de glucose, ¿no? Van a empezar a hablar ya de otros términos en inglés, de enzyme. Ok, entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Este mecanismo de acción de esta enzima que me faltó decirles que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que esta es una enzima importantísima. Esta enzima es una enzima que vamos a ver que también tiene una relevancia, ya esto más adelante en la unidad 6, en la cadena transportadora de electrones. Pero bueno, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿cómo funciona? Aquí es un esquema mucho más sencillo, por llamarlo así, donde ya no viene tan explicado, sino viene como, solamente va a venir explicado el último grupo, que es este grupo cetona que tenemos aquí del carbono 1. Todo esto se maneja como un radical. Entonces, vamos a tener aquí un aminoácido básico y vamos a tener cisteína. Aquí vamos a tener la cisteína, que es el único aminoácido que va a tener este grupo azufre, a este grupo tiol. Entonces, cisteína, un aminoácido básico, y vamos a tener el NAT. Que el NAT es una coenzima, recordando que es la nicotin-adenin dinucleótido. Lo primero que va a hacer es que este grupo tiol se va a unir aquí a este carbono que tenemos aquí del grupo cetona. Siempre dirían por ahí, a estos carbonos con grupos cetonas los agarran de sus puerquitos, porque son los más fáciles de atacar químicamente, son los más reactivos. Entonces, cuando se ataca, se va a quedar con este hidrógeno, el aminoácido básico, se queda con ese hidrógeno.
va a quedar de forma positiva y aquí se va a formar un enlace azufre-carbono, que es un tiohemiacetal, un intermediario tiohemiacetal, y posteriormente el NAD positivo que tenemos aquí se va a llevar este protón, el protón que tenemos aquí, formalmente se va a reducir el NAD. Entonces aquí vamos a tener ya el NAD. Y vamos a tener, por lo tanto, la formación de un aciltioéster. Este aciltioéster tiene que ver con el radical, que es un grupo acilo. Ya que tenemos esto, bueno, aquí algo importante que me faltó decir es que este oxígeno que queda aquí va a ser el que va a formar el doble enlace para el enlace de tioéster. Y va a salir el NAD reducido. Sale el NAD reducido, vuelve a entrar, se regenera, vuelve a entrar el NAD oxidado, y aquí es donde entra el ortofosfato o el fósforo inorgánico. El fósforo inorgánico va a atacar directamente a este carbono que, imagínense, electronegativamente, aquí tenemos un oxígeno que es altamente electronegativo, un azufre que es altamente electronegativo. Entonces, este carbono va a quedar muy positivo, lo que va a dar un ataque nucleofílico por este oxígeno. Este oxígeno del grupo fosfato va a atacar este grupo nucleofílico. Cuando ocurre este ataque nucleofílico, el carbono es así cuando cambian de novio, de novia, pues ya me gusta más este oxígeno que el azufre. Entonces, regresa este grupo, enlace que tiene acá con el azufre, lo regresa para formar el enlace con el oxígeno. Corta con el azufre, y aquí el azufre le dice aquí al aminoácido, a ver, regrésame mi protón, ya me regreso con mi ex, ¿no? Entonces ya regresa con el protón, queda la enzima regenerada, y aquí tenemos la liberación del 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, más o menos va quedando claro. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, tenemos la formación del 1,3-bifosfoglicerato, y aquí viene algo que había leído. No es aquí. Aquí todavía no se produce energía. La formación del 1,3-bifosfoglicerato nos va a dar lugar, vamos a tener esta molécula flanqueada por dos grupos fosfato, en el carbono 3 y en el carbono 1, y me va a dar la primera reacción de formación de ATP. Esta va a ser por la fosfoglicerato sinasa. Como todas las sinasas donde interviene ATP, vamos a tener la intervención de magnesio, y esto va a reaccionar más ADP, que ADP va a ser el receptor de este grupo fosfato. Para tener finalmente de adenosin difosfato, vamos a tener el adenosin trifosfato. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esta reacción? Esta reacción ocurre de una forma muy sencilla. Tenemos que el magnesio va a estar tapando aquí estas cargas negativas del ADP, en este caso. Este ADP va a tener un ataque nucleofílico sobre el grupo fosfato, va a atacar a este fósforo del grupo fosfato. Este enlace se va a regresar con el oxígeno, y me va a quedar aquí el oxígeno protonado para tener un ácido carboxílico. Y finalmente el magnesio va a estabilizar el nuevo grupo fosfato con uno de los grupos fosfato que ya estaba, y vamos a tener la formación de una interacción magnesio-ATP y la formación de 3-fosfoglicerato. Entonces es un mecanismo mucho más sencillo. De esta forma se produce el ATP y nos queda este grupo, este ácido carboxílico, que ya por eso se le llama glicerato, porque viene también otra forma correcta de decirle sería el ácido 3-fosfoglicérico. Pero normalmente en la célula nosotros lo vamos a tener en su forma ionizada, y es por eso que se les pone al final la terminación ato. Es por eso que el piruvato no es ácido pirúvico, porque celularmente lo vamos a tener en esta fórmula ionizada, que viene, esta forma o esta nomenclatura de sus formas ionizadas vienen de sus sales. Entonces es por eso que se llaman aquí. Aquí tenemos la formación de la primera molécula de ATP. Y bueno, aquí yo no estoy de acuerdo con la bioenergética que ellos marcan, porque en términos reales es incorrecta.
ellos marcan que la energía libre de Gibbs real de la conversión de gliceraldehído 3 fosfato a fósforo inorgánico y la formación de 1,3-bifosfoglicerato NAD ocupa 6.7 kilojoules por mol, y la conversión de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato y la formación de ATP libera menos 18 kilojoules de ATP, y al final la reacción me da una energía libre de Gibbs de menos 12.1 kilojoules por mol. ¿Alguien sabe por qué esto está mal? ¿Por qué esta relación estaría mal? De hecho, es uno de los errores más comunes en los libros de bioquímica, que la bioenergética marca que eso no es correcto. ¿Por qué? Que tiene que ver con algunos errores que tuvieron en su examen. Confunden la energía libre de Gibbs estándar con la energía libre de Gibbs real. ¿Sí? ¿Cuál es eso? La energía libre de Gibbs estándar solamente me sirve para calcular el equilibrio químico. No me sirve para decir si la reacción es favorable o no favorable. ¿Qué es lo que me va a decir si la reacción es favorable o no favorable? La energía libre de Gibbs real. Bioquímicamente, muchos de los libros de bioquímica cometen el enorme error de denotar las energías libres de Gibbs estándar como energías libres de Gibbs reales, diciendo que se favorece o no se favorece una reacción. Eso es un error súper común. ¿Por qué lo hacen? Porque, pues no sé si sea por desconocimiento, pero bioenergéticamente eso es incorrecto. Yo tendría que decir, y obviamente en términos reales, la energía libre de Gibbs real depende de la energía libre de Gibbs estándar, y obviamente sí me tendría que dar favorable. Esto es importante que lo sepan porque esto es súper común en estos libros de bioquímica, y que en los libros de bioenergética se ha hecho por ahí se han hecho varias particularidades de que no se debe de confundir, que la energía libre de Gibbs estándar se utiliza en términos reales para definir si una reacción es favorable o no favorable. Pero bueno, tampoco no creo que lo hagan con dolo, sino pues es una parte de omisión de la parte de la bioenergética. Entonces, esto no es correcto tal cual denominarlo con las energías libres de Gibbs estándar, porque la energía libre de Gibbs estándar nos sirve para determinar el equilibrio químico y hasta ahí. Y nos da la función para la energía libre de Gibbs real. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tenemos la formación de la primera molécula de ATP y de 3-fosfoglicerato. Y vamos con las dos últimas reacciones. Las dos últimas reacciones, tenemos la formación de 2-fosfoglicerato, la conversión de 3-fosfoglicerato por esta fosfoglicerato mutasa, que es un cambio de grupos funcionales, que lo que vamos a hacer es el cambio de grupo funcional del carbono 3, lo vamos a cambiar al carbono 2. Esto por una situación de preparar la molécula para la producción de otra molécula de ATP, ¿sí? Esto se lleva, bueno, esta nomenclatura que vemos aquí, que es R59, E86, H181, tiene que ver con los aminoácidos y la nomenclatura FASTA, el número de los aminoácidos y la nomenclatura FASTA. ¿Cómo es que se lleva esta? Este mecanismo no está. El que sí viene es el de la... no, sí está. El de la fosfoglucomutasa. Entonces, la fosfoglucomutasa, lo que se hace, este es el mecanismo. Tenemos primero que en el sitio activo tenemos una histidina. Esta histidina va a estar unida a un grupo fosfato. El primer paso es la llegada del 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato lo tenemos aquí, va a estar ya en el sitio activo. Se forma el complejo fosfoenzima 3-fosfoglicerato. Posteriormente, esta histidina va a donar este grupo fosfato y se va a formar el 2,3-bifosfoglicerato enzima complejo. Y aquí podemos tener la salida de 2,3-bifosfoglicerato, que también es un producto que se utiliza metabólicamente para otros propósitos,
y la defosforilación de la enzima, que es inactiva. Pero que ya nos queda la enzima inactiva. Pero el camino normal para la glucólisis es se cambia este grupo fosfato, literalmente, y el grupo fosfato del carbono 3 es regresado a la histidina. Y volvemos a tener a la enzima fosforilada, pero ya cambiamos la posición del carbono 2 del carbono 3, perdón, del grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2. Entonces, cuando en realidad es un intercambio de grupos fosfato, no es el mismo grupo fosfato el que se cambia, sino son grupos fosfatos diferentes, y ya tenemos la formación de 2-fosfoglicerato. ¿Ok? Este 2-fosfoglicerato, aquí es donde viene una parte bien interesante. El 3-fosfoglicerato y la formación de 2-fosfoglicerato, aquí me faltó decirles algo bien interesante. Y bueno, yo creo que, a ver si alcanzamos, pero va a ser lo último que vamos a decir. Los eritrocitos son moléculas muy glicolíticas. ¿Quién sabe quiénes son los eritrocitos? ¿Quién se acuerda quiénes son los eritrocitos? Sí. Los glóbulos rojos, exactamente. Los glóbulos rojos son son células que tienen características muy específicas, no tienen núcleo, y son células muy glucolíticas. Tienen la glucólisis superactiva, mucho más que una célula normal. Resulta que en la glucólisis se produce una gran cantidad de 1,3-bifosfoglicerato. Este 1,3-bifosfoglicerato reacciona con la hemoglobina, y al reaccionar con la hemoglobina impide que la hemoglobina tenga afinidad hacia el oxígeno. Ya me siento ahorita como AMLO, que me quedo, que hasta hablo lento. De repente ahorita dije, ay, joles, ya se me está pegando. Pero bueno, este 1,3-bifosfoglicerato se une a la hemoglobina. Al unirse a la hemoglobina impide la absorción de oxígeno. Los glóbulos rojos tienen una forma de, como el bifosfoglicerato se acumula en grandes cantidades en los glóbulos rojos. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos que es 5 milimolar, es mucho más grande en 5 milimolar que cualquier otra enzima. Entonces, los eritrocitos sintetizan y degradan el 2,3-fosfoglicerato por una ruta alterna, que es esta ruta donde utilizan esta bifosfoglicerato mutasa, cambiando el 1,3-bifosfoglicerato a 2,3-bifosfoglicerato, y después este 2,3-bifosfoglicerato le quitan este grupo fosfato y lo convierten en 3-fosfoglicerato. Es decir, tienen esta fosfogluconato sinasa y tienen esta bifosfoglicerato mutasa. ¿Qué pasa si la célula no puede deshacerse del 1,3-bifosfoglicerato? Aquí tenemos la saturación de oxígeno en diferentes presiones de oxígeno de diferentes glóbulos rojos. Un glóbulo rojo que no tiene exocinasa, los glóbulos rojos que no tienen exocinasa, o los eritrocitos que no tienen la exocinasa, que es la primera reacción de la glucólisis, tienden a saturar más rápido el oxígeno. ¿Esto por qué? Al no tener la exocinasa, no se produce glucosa 6-fosfato, y si no se produce glucosa 6-fosfato, no se va a producir el 1,3-bifosfoglicerato. Al no producirse el 1,3-bifosfoglicerato, no existe quien le estorbe a la hemoglobina para adquirir ese oxígeno, y es por eso que pueden oxigenar mejor. En línea roja, esos son los eritrocitos normales. Pero ¿qué pasa con glóbulos rojos que no tienen la piruvato sinasa? La piruvato sinasa es la última enzima que cataliza la conversión de fosfonol piruvato a piruvato. Al no tener esta piruvato sinasa, no se puede convertir el fosfonol piruvato a piruvato, y no se puede convertir el fosfoglicerato de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato y a fosfonol piruvato. ¿Qué es lo que pasa? Se acumula el 1,3-bifosfoglicerato. Al acumularse el 1,3-bifosfoglicerato, interacciona con la hemoglobina, impide la
unión del oxígeno con la hemoglobina. ¿Y qué pasa con estos eritrocitos? Estos eritrocitos no tienen la capacidad adecuada de transporte de oxígeno y esto se ve en una oxigenación deficiente. Es por eso que genéticamente deficiencias en la piruvata cinasa en seres humanos causan problemas muy graves de oxigenación y tienden a tener problemas. Imagínense, pudiese ser que un problema de una deficiencia en una persona genéticamente hablando de piruvato cinasa le cause un retraso mental. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál sería la relación? ¿Cuál se imaginan? Eso es una, muy bien. Y la segunda es, si la deficiencia es general, o sea, no es tejido específica, el cerebro que ocupa una gran demanda de glucosa tampoco la va a poder suplir al no funcionar la glucólisis bien, no va a poder tener la demanda de energía necesaria y normalmente deficiencias en la piruvato cinasa causan un retraso mental justamente por esas dos cosas, por no tener una buena oxigenación y por no tener una buena formación de energía en el cerebro. Entonces, pues no necesariamente tumores, pero sí dependiendo o sea, puede haber muchos causas, pero sí puede haber no una formación normal del cerebro, un desarrollo normal que causaría un retraso, ¿no? Entonces, esto es con la deficiencia de una enzima, ¿no? Entonces, imagínense. Bueno, chicos, pues yo creo que hoy yo creo que tanto ustedes como yo estamos cansados. Ya la siguiente clase nos quedan dos reacciones. Nos queda la conversión de 2-fosfoglicerato a fosfonol piruvato y la última que es la conversión de fosfonol piruvato a piruvato. Pero esas las vemos el viernes. Ya yo creo que ahorita tanto ustedes como yo ya fue mucha información para el día de hoy. Siempre estas rutas metabólicas y quizás la glucólisis se le saca una gran cantidad de información, podemos estar hablando de muchas cosas, entonces está bien. No, ningún problema, Lilian. Ahora sí que la que ustedes quieran, la que les parezca interesante, tienen la libertad de hacerlo. También quiero felicitarlos a todos por sus podcasts muy padres, ¿eh? Me divertí escuchándolos. Ahí, pues obviamente yo creo que van a ir mejorando en las cuestiones de cómo nos referimos a las situaciones, cómo hablamos del tema, pero me gustaron mucho, ¿eh? Algunas introducciones muy, muy ingeniosas, me sorprendió lo bien que lo entregaron y estoy seguro que sí, yo los veía que se divirtieron mucho. Yo también, alguna vez que he tenido participaciones así, uno se divierte, ¿no? Y más, bueno, a mí me ha tocado hablar de los temas que me gusta y ya se habrán dado cuenta que yo me meto y me gusta hablar de todo y me sale de una y otra cosa, pero esta parte de la bioquímica a mí me gusta mucho y cuando uno le toca hablar de lo que le gusta, pues sí se apasiona bastante. Entonces, felicitarlos, chicos, muy bien. Qué bueno que me sentí muy, muy a gusto de las entregas que hicieron. Por ahí puntualmente les hice algunas cuestiones que todavía creo que pueden mejorar y espero que ya para esta segunda entrega pues estén mejoradas, estén no totalmente cubiertas, pero sí que hayan trabajado en eso. Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda adicional. Ajá, dime, Jair. Alan. Es para todos, bueno, esa es una excelente pregunta. Es más cercana a mamíferos, a células eucariotas. Va a haber, por ejemplo, hay ciertas bacterias que les gusta producir metilglioxal
porque ellas las utilizan como diferentes partes en el metabolismo. Entonces, sí hay bacterias que han evolucionado hasta para producirlo como fuente de carbono. Pero toda la bioquímica que nosotros vamos a ver actualmente va a ser muy cercana a dos organismos. Es muy cercana a células eucariotas y es muy cercana a un tipo de bacteria en exclusivo que es Escherichia coli, que tiene muchas funciones metabólicas muy similares a lo que nosotros tenemos en eucariotes. Y esa es la bioquímica algo sesgada que conocemos, y es la que conocemos, pero bueno, es una excelente pregunta porque va a haber particularidades dependiendo del organismo, incluso hay particularidades dependiendo del tejido. Por ejemplo, ahorita les hablaba, los eritrocitos tienen especificidades de la glucólisis que no va a tener los hepatocitos, o que no va a tener los cardiomiocitos, o que no van a tener las células musculares. Entonces, veámoslo como un panorama general, que todavía falta para explorar muchas particularidades, y que esta bioquímica que nosotros estamos aprendiendo es muy cercana a la bacteria de Escherichia coli, porque muchas investigaciones vienen de E. coli, es muy cercana a la levadura Saccharomyces cerevisiae, y es muy cercana a células de músculo, células neuronales, células de hepatocitos, que son las que más se han estudiado. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, pues los dejo. Los que no han comido, pues que tengan buen provecho. Yo creo que ya todos comieron, y pues no más que desearles que tengan una excelente tarde. Nos vemos el viernes. Nos vemos por aquí el viernes, si todo sale bien, a las 2 de la tarde. Y pues cuídense mucho, chicos, y que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos.